Muy buenas tardes aquí en Latinoamérica, muy buenos días del viernes allá en China. Muy honrados de estar hoy en día con la última de nuestras cuatro conferencias, habiendo pasado por grandes representantes de la literatura china, Liu Chonyun, Alai, Lu Min, y hoy tenemos el grandísimo honor de recibir a Xu Chen. Quisiera agradecer antes que nada a la Red América Latina y Caribe y China, a la UNAM, al profesor Enrique Dussel. Un saludo muy especial y un agradecimiento muy sentido hacia mi querido profesor Sun Xintang y hacia la maestra Liliana Arsovska, sin quienes toda esta serie de conferencias tan enriquecedoras para nosotros poder aproximarnos un pasito más hacia la literatura china no hubieran sido posibles. Y quisiera hablarles un poquito para no tomar mucho tiempo y cederle la palabra a este magnífico escritor para nosotros poder apreciar a través de él las letras de esta lejana y a la vez tan cercana cultura que hoy nos acompaña. La conferencia de hoy se llama La literatura china entre la realidad y la ficción. Xu Chen es un novelista y cuentista contemporáneo, editor de la revista Literatura Renmin. Ha publicado 7 novelas y numerosos relatos con las mejores editoriales y las más renombradas revistas chinas. Ha sido galardonado con diversos premios literarios, incluyendo entre otros el premio Lu Xun, el premio Zhuang Zhongwen, el premio Lao She y el premio Mao Dun. Es decir, estamos en la cúspide realmente de los premios los galardones que se otorgan dentro de la literatura china. Adicionalmente, también en español se ha publicado tanto en Chile como en México Corriendo por Beijing, una novela fascinante, también traducida por la querida Liliana Arsovska. Se ha traducido Bunma, Caballos Galopantes, en la revista Chop Suey. Se ha traducido La Máscara Maya, que es una serie de relatos de cuando estuvo en Latinoamérica, gracias también a la gestión cultural del profesor Sun en 2015, y un libro, un cuento más que se llama Cuando la nieve cayó, si no estoy mal. Pero más allá de todos estos galardones y de todos estos nombres, y teniendo en cuenta también la cercanía que tiene el profesor Xu Chen por la literatura china y el conocimiento, la literatura latinoamericana y el conocimiento profundo, yo no me tomo más minutos y le doy la bienvenida al profesor Xu Chen para que nos platique hoy. Xu 老师，您可以发言，谢谢您，欢迎您，很荣幸您这里到我们就分享您的一些看法。好的，好的，谢谢罗老 Yo sí. 师。Mm. 雷安娜老师好。谢老师好。谢谢各位，很高兴我们又以这种方式，呃，能和拉美的朋友见面，有网 Para 络 mí 真是 es 好。un gran honor poder encontrarnos con el público americano, latinoamericano a través de este medio. 刚才罗老师介绍了，大概我的翻译成西班牙语的有《跑步穿过中关村》，有《如果大雪封门》，还有《玛雅人面具》，一个集子和2个短篇小说，其实还有其他的一些小的，比如说，冬至如年等等这些小的文章。Hace un momento, Pablo nos dijo cuáles de mis obras han sido traducidos al español. Efectivamente, 2 novelas, varios cuentos. Está La Máscara Maya, que pronto se va a publicar. Está también Corriendo por Chungwensun, es decir, por Beijing, o Corriendo. En español sí varía un poco la traducción. Todas estas novelas me han presentado en México. Hay otros cuentos cortos que se han incluido, que han sido incluidos en Vidas 1 particularmente, y esperamos que haya más traducciones de mías al español. 这几个小说，主要涉及的内容，一个是北京，一个是拉美，主要是墨西哥。Entre ellas dos, quiero mencionar que la primera, la que se llama Corriendo por Beijing, habla de Beijing justamente. Y la segunda, ya mencionada, La Máscara Maya, es la experiencia que yo viví durante mi estancia en México. 我们这次研讨的主题是现实与虚构。对我来说，关于北京的这样的一些生活，在这小说里面，其实很大程度上是一个现实问题，但同时里面一定也有虚构。
En las novelas, por supuesto que hay realidad y también hay, digamos, ficción. Sin embargo, en la novela Corriendo por Beijing, definitivamente la parte del realismo es muchísimo más fuerte. Claro que también para entretejer este realismo hay parte de ficción. 一个小说家要解决的其实就是真和假的问题，也就是现实和虚构的问题。需要做到的就是把真的写成假的，而把假的写成真的。La tarea de un escritor, por lo general, es justamente unir la realidad con la ficción. Un buen escritor lo que hace es convertir la realidad en ficción y la ficción en realidad. 假的写成真的，大家觉得很容易理解。我们要有细节啊、故事啊，希望它有足够的真实，有强烈的代入感，让我们感觉它真的一样。A convertir la ficción en realidad no es tan difícil. Le tenemos que agregar muchos elementos, muchos detalles. Tenemos que describir las cosas de tal manera que el lector sienta que eso es algo que pasó. 但是真的写成假的，可能大家会有疑问：为什么说一个活生生的、一个实实在在发生的事儿，有强烈的现实感和代入感的东西，为什么要写成假的？其实不是说写成一个觉得不可能存在的事儿，而是说要把在一个地方、一个语境下是真实的事儿，处理成不是只能在这个地方发生的，而是可能在其他很多地方发生的东西。所以必须让它脱离一个最真实的语境，变成另外一种意义上的假的。Se preguntarán por qué considero que es un poco más difícil convertir la realidad en ficción. Porque una cosa que pasó, que uno conoce, que conoce sus detalles, que puede describirlos con gran lujo, porque de pronto es un poco más complejo convertirlo en ficción. Ahí justamente reside la grandeza de un autor, porque el autor debe de convertir ese hecho concreto que ocurre en un sitio y en un momento, convertirlo en algo que puede ocurrir en muchas partes del mundo y en muchos tiempos. En eso reside la complejidad. 所以在这三部小说里面，其实包括我所有的创作里面，我要做的一个问题就是，立足于我所生活的现实，以及我所见到的现实，包括拉美的，包括墨西哥的现实，然后把它写成小说。现实非常重要。Para mí, la realidad es punto de partida de una buena novela. Todas mis novelas se basan en la realidad, en hechos que conozco de primera mano, en hechos que he experimentado de primera mano. Y mi tarea siempre consiste en convertir estos hechos en ficción, darles vida en otra realidad, en otra parte, en otro tiempo. 在小说写作中，我有一种实证主义的强迫症，也就是说，如果我写到的那些东西，呃，没有亲自去查看、亲自去体验，我一般是不会写的。比如说玛雅人面具，我如果没到过玛雅，没有见到那些面具，没有对金字塔有自己的一个体悟，我肯定不会去写这样的题材。Uno de los principios que sigo con gran fidelidad es escribir sobre cosas que conozco de primera mano. Me es muy difícil, diría casi imposible, escribir sobre lo que me han dicho, lo que he oído. Por ejemplo, la máscara maya, si no hubiera ido a México, si no hubiera visto la enorme cantidad de máscaras que se producen y que se venden en los sitios turísticos, si no hubiera visto las pirámides de la península de Yucatán, nunca hubiera escrito algo refiriéndome a esa parte. 但是我又不会拘泥于我所看到的那种实实在在的东西，而要以它为基础，然后建立我对我所看到的现实、看到的这个世界、看到的这些细节的一个整体上的一个理解。Después de conocer
de conocer de primera mano un evento, un hecho, lo que hago es que me alejo de él. Me alejo para reflejar mi forma de concebir este hecho, este evento, de concebirlo primero y luego de describirlo. Siempre tratando de que para el lector haya una gran porción de realidad que él puede ver a través de mis ojos. 因为你想写出来你对一段生活、对一个眼下的整个的现实的理解的时候，你能立足于这些小的细节，但是你不能局限于这些细节，因为这些细节本身只是证据，它不能作为能够生发你对整个现实的认知的一个所有的基础，所以还必须要通过虚构，通过其他的很多的方式，共同重现出你对这段生活、对这个现实的理解。Un escritor, dicho cualquier persona, aunque no lo es, escritor. Nosotros conocemos hechos y conocemos a veces hechos con muchísimo detalle. La escritura justamente consiste en aplicar métodos, aplicar técnicas para que estos hechos se conviertan en ficción y entonces a través de esta manera reflejen la forma, la mirada del escritor hacia esos hechos muy concretos y muy reales. 所以中国在创作上有一句话叫大处写虚，小处要写实，就是小处必须做实，小的细节必须做实，但是大的地方要往虚处写。为什么要往虚处写？因为只有往虚处写，你才有可能把作家自身想表达的那个东西给呈现出来。Hay un dicho entre los escritores de China. El gran panorama debe de ser ficción. Los pequeños detalles deben de tener gran porción de realismo, porque esa es la única manera de que estos pequeños detalles, a través de convertirlos en ficción, en el gran panorama, ya sea de la novela corta o de la novela larga, adquiere el verdadero sentido de una obra literaria. 比如，我觉得拉美的文学其实也是这样。你比如说马尔克斯的《百年孤独》，比如说巴尔加斯略萨的小说，比如说胡安·鲁尔夫的小说，等等这样的一些小说，在细节上其实大家都非常信服，即使是魔幻现实主义，大家都觉得那个细节是能够接受的。但是这些一个一个真实的细节罗列到一块儿的时候，他想表达作家自己的那样一个意思，而那个意思，它是在我们理解里，它是一个虚的东西，是一个整体性的东西。Yo pienso que incluso la literatura latinoamericana, tan aplaudida en el mundo, el realismo mágico, también tiene esta característica. ¿A qué me refiero? Grandes escritores como Vargas Llosa, García Márquez en sus 100 años de soledad, el mismo Juan Rulfo de México, todos ellos son muchísimo, muy detallados a la hora de escribir hechos concretos. Son detallados, tan detallados que nosotros pensamos que estamos viendo una pintura y no una novela. Pero ¿cómo juntar todos estos hechos? Ahí es donde entra la ficción. Juntarlos en una unidad que es una novela que tenga un principio y fin, compuesto por muchísimos hechos en medio. Siento que el realismo mágico de América Latina, que se ha expandido en todo el mundo y ha tenido gran influencia en todo el mundo, y China no es la excepción, justamente persigue la misma manera de escribir. 所以，一个好的作家要具备两种能力。第一种就是能够从热气腾腾的、活生生的、活色生香的现实中抓取细节和故事的能力，同时又有能把这些细节和故事组合在一块儿，然后表达自己要表达的那个对生活、对现实的一个更宏大的、更有整体感的认知。这是两方面的能力。Un gran escritor, un buen escritor, según yo, es aquel que tiene una gran capacidad de observar la realidad, los detalles del evento, los detalles del hecho, observarlos y comprenderlos. Eso es el primer paso. Pero el segundo paso, y tal vez más importante, es convertir a estos hechos
estos eventos en una novela a través de su propia mirada, porque dentro de la novela el escritor parte de los hechos para proyectar su visión hacia la vida, hacia un problema particular, hacia algo que quiere exaltar a través de toda la novela. 为了完成这种整体性的书写，这种整体性的感受和看法，我们必须依靠我们所见到的那些细节、现实的东西。但是如果这些现实的东西不足以支撑我们形成的那样一个整体性看法的时候，作家必须动用另外一种能力，就是虚构的能力、想象的能力。Un escritor, generalmente todos nosotros, incluso a veces los que escriben ciencia ficción tal vez se basan en hechos reales, parten de estos hechos. Pero cuando estos hechos no son suficientes por sí para hacer una novela, ahí entra el trabajo del escritor, que convierte estos hechos en una unidad que tiene un propósito, expresar un punto de vista hacia los eventos, un criterio hacia los hechos, el criterio, por supuesto, del escritor en cuestión. 所以这个虚构就有两种，一种是从现实中延伸出来的一种相对合理的，你可能今天没遇到，但是昨天遇到，前天遇到，你在中国没遇到，可能在拉美遇到的那样的一些东西，就是从一种现实中延伸出来的那种非常容易理解的那样一种虚构。还有一种虚构就是可能要脱离现实，但是我们细细追究，在一个逻辑里它是成立的那样一种虚构。Yo entiendo la ficción o la manera de convertir la realidad en ficción a través tal vez de dos formas o dos pasos con diferentes extensiones. El primero es un hecho que pasó ayer, que viste ayer, que va a pasar mañana, que viste en esta parte del mundo, pero no está en aquella parte del mundo, a través de la literatura, convertirlo en una ficción que llame la atención. Eso es un primer paso donde el alejamiento de la realidad es relativamente corto, no muy grande. Y el segundo es cuando el mismo hecho que a mí me inspira a escribir no es contundente y suficiente para expresar mis ideas. Entonces el trabajo del escritor es mucho mayor. El trabajo de convertir la realidad en ficción es mucho más extenso. Y ese paso de alejarse de los eventos reales para construir una obra literaria es más largo. 也就是说，前一种现实其实依然，前一种那种虚构依然是现实，只是我们当下现实的一个延伸，依然是保持现实的逻辑。后一种现实，其实在一定程度上它是超现实，就像《百年孤独》里面魔幻现实主义那个，比如说雷麦戴斯做了一个毯子，他就飞走了，在现实逻辑里面没有，但是在整个小说的逻辑里面它是成立的。比如说像《西游记》，中国的小说《西游记》，孙悟空一个筋斗能跳108000里，那这个在现实中不可能发生的，但在小说里，在小说的逻辑里它是成立的，所以这有两种虚构。Existen dos lógicas, la lógica de la realidad y la lógica de la ficción. Y cuando un buen escritor junta las dos, entonces sale una buena novela. Por ejemplo, en el mismo realismo mágico, en los 100 años de soledad, hay eventos que de pronto uno simplemente sabe que no pueden ocurrir en la realidad. Sin embargo, están en la ficción y le dan un gran soporte a la realidad. China es el mismo caso. El viaje al oeste, el famoso Sun Wukong, el Sun Wukong de pronto y el lector lo cree, yo lo creo, puede saltar 10.000 leguas. Esas son cosas que tal vez no están en la realidad, pero la ficción le da soporte y entonces se convierten en esta otra realidad, que incluso podemos llamar postrealidad, una segunda realidad, que es tan real como la primera. 好，这是现实和虚构的关系理清了以后，我就可以谈我这几部作品。这几部小说其实大部分，尤其是《跑步穿过中关村》和《如果大雪封门》这两个小说，是更多的是基于现实的创作。Una vez que expresé mi postura de la relación entre la ficción y la realidad,
Ahora quiero hablar un poco sobre mis novelas. Las novelas que han tenido cierto impacto en el público latinoamericano han sido traducidas al español. Quiero decir que las tres que mencionamos el día de hoy y muchas otras que han sido traducidas y publicadas en Latinoamérica, todas parten de la realidad. Yo parto de la realidad para escribir. Tal es el caso de la novela Corriendo por Beijing, de la otra novela larga y también de La Máscara Maya. 这块是我非常了解的现实，比如说《跑步穿过中关村》里面的敦煌这样的人物。可能现实中没有一个人叫敦煌，但是我见过很多的卖盗版碟的、办假证的人，他像敦煌，我给他们共同取了一个名字叫敦煌。他们的职业我非常熟悉，他们的生存环境和生活轨迹、行事方式，包括他的情感方式，我都非常的熟悉。所以我觉得这部分是现实，或者是在现实的基础上做了一定的虚构，但是这个虚构依然是现实的延伸。Hablemos de Corriendo por Beijing. El personaje central es Don Juan. El personaje central no existe, porque es finalmente una fusión de muchos Don Juan que conozco de primera mano. Conozco su hábitat, su modo de vivir, su modo de pensar. Gente que vive en las grandes metrópolis, vendiendo mercancía pirata, haciendo certificados falsos. Los conozco de primera mano, los conocí. Conocí a muchísimos Don Juan. Entonces los junté en un solo personaje, en un personaje que puede reflejar a una gran realidad. Corriendo por Beijing es una novela con gran tinte realista, pero dentro de este tinte realista hay ficción. Y la ficción no es más que una extensión de la realidad. 小说中，其实北京的很多的地名都是实实在在的，包括一些标志性的建筑也都是实实在在的。所以在国外，很多看过这个小说的朋友，能够唤起他们对北京的回忆。如果你曾经在北京待过的话，你会有强烈的一种代入感，觉得通过看小说又重新游览了一次曾经生活过的北京。Todos absolutamente los lugares, todos los sitios, todas las estaciones del metro, todas son reales. La gente que eventualmente ha leído en Latinoamérica este libro y conoce a Beijing puede remembrar todos aquellos lugares que seguramente ha caminado alguna vez, sobre todo en ese barrio muy emblemático desde hace 50 años y también en la fecha, que es el famoso Zhongwenzun o el Silicon Valley de Beijing. Ahí están los nombres de las calles, ahí están los restaurantes, las pequeñas fondas, todo conserva su nombre original, porque yo lo conozco de primera mano. 但是在这些真实的可以一一对应的，比如说街道、建筑的基础上，我又虚构了很多的新的建筑和新的能够发生在这个街区的街道上的一些故事和细节。Sobre estos nombres muy concretos y reales, sobre estas edificaciones tan espectaculares en esta parte de la ciudad de Beijing, yo construí otro nivel de realidad, otro nivel de eventos, de hechos, de cosas que ocurren en estos espacios. 所以说这个现实的确是现实，但是现实又不完全是现实。Entonces, ahí es realidad, pero a su vez es ficción, es una extensión de la realidad. 同样，如果《大雪封门》里面这个小说里面有很多真实的东西，比如说当时的北京西郊，也就是我现在在这个地方，当年就是我小说里面描写的那个样子。当年在这个地区也住了很多像小说中木鱼啊、米罗啊、邢健啊、林慧聪啊他们这样的一些人物， En 这 la 些都是 segunda 现实。 novela, que ocurre en Xijiao, también de Beijing. Yo escribo sobre Beijing, yo vivo en Beijing. En esta segunda novela, todos los personajes que van a encontrar aún siguen en este Xijiao. De hecho, hoy en día, esta parte
denominada Xijiao de Beijing, no ha cambiado mucho desde los tiempos que yo describo en mi novela. Los personajes que yo vi en aquel entonces, que describí en mi novela, siguen ahí. 他们跟这个城市的关系也是我小说中写的那种关系，但是在敦煌和木鱼啊、林慧聪啊，他们跟北京的关系上，其实是代表了我理解的人和北京的关系。可能换一个作家来理解这件事儿，他们会觉得不是这样。但是我希望他们的故事能够呈现出我对北京和人的关系，以及对当下中国发展的那样一个理解。Dentro de ambas novelas, tanto Corriendo por Beijing como la segunda, que es de la que estoy hablando, el Don Juan o Muy, los personajes de la segunda novela, ellos ahí están en este barrio Xijiao. Sin embargo, la forma en la que están descritos en mi novela es mi visión sobre estos. Yo estoy seguro que si otro escritor, escritora china, observa lo mismo que yo vi, tal vez va a tener otras perspectivas, otras miradas que van a reflejar más ampliamente aquello que está ocurriendo en Beijing. Estas novelas representan la mirada de Xu Zichen sobre el desarrollo de China, de Beijing, de la capital en estos últimos 50 años. 而玛雅人面具里面的在现实之外的虚构，可能更像一种超现实的虚构，因为有一些在日常生活的逻辑里面，它的确是没法出现的，但是放在小说的逻辑里面，它是可以成立的。Siento que la máscara maya, tal vez la parte de la ficción o esta ficción que es extensión de la realidad, siento que es muy fuerte y muy potente. Muchos hechos de esta novela mediana no pueden ocurrir. Lo sabe el escritor, lo sabe el lector. Sin embargo, justamente a la novela en conjunto, esta extensión de la realidad llamada ficción, le da cuerpo, le da unidad a la idea que quiero proyectar. 比如说小说中，导游带着我去在树林里面看到的那个金字塔，为什么有，为什么又没有了？还有，小说中写到的当时录像为什么只有声音没有影像了？这些都是一种非常超现实的东西，在日常生活中是不存在的。但是为了表达我想解决的，比如说中国的和拉美的之间文化的一种联系和差异，但是我只能这样处理。Hay dos momentos que les pido a los lectores que se fijen que para mí fueron fascinantes. Dos momentos. Primero, un guía de turista me lleva a la selva de la península de Yucatán, donde de pronto hay una pirámide que está y que no está, una pirámide que estuvo, pero de pronto no está. Y luego, luego también la segunda parte es... yo grabo todo el evento lo grabo en un audio, grabo la voz del guía, grabo mi percepción de la pirámide vista, pero cuando trato de enseñársela a mi padre, de pronto no hay imagen, no aparece Juan, no hay voces, no hay nada que pueda testificar aquello que yo vi. ¿Por qué usé esta manera de expresarme? Porque quise resolver justamente eso, la relación entre China y América Latina, las diferencias culturales entre China y América Latina y la cercanía cultural a través de esta ficción o la extensión de la realidad. 但是这种虚构，我心里面特别有底。为什么有底？心里面比较踏实，是因为我觉得我对当时的墨西哥的玛雅的那个现实，我包括他们的生活的细节看得非常的仔细，而且我觉得我对他们的理解，至少放在这个小说里面是合理的。所以在这个逻辑上，我才虚构出来了溢出现实，甚至是超现实的那样的一些虚构的东西。Sin embargo, yo soy chino, describo la máscara maya.
Sin embargo, tengo gran certeza y confianza de que lo que logré en esta novela es muy legítimo. ¿Por qué? Porque durante mi estancia en México me dediqué a observar muy de cerca la vida de la gente de esta parte, de esta península, de esta parte de México, observarlos. Y obviamente hay mucho conocimiento previo de ellos, lecturas sobre los mayas, sobre las civilizaciones prehispánicas. Y eso me permite tener la certeza de que la lógica que proyecté en esta novela efectivamente corresponde a una realidad muy extendida a través de la ficción. 如果说做一个比喻，一个作家就像一个建筑师，一个造房子的人。我们每一个人所利用的材料其实都是现实的材料，比如说石头，比如说砖头，比如说水泥，比如说钢筋、玻璃，这些是我们最基本的现实的材料。但是有了这些材料之后，并不是说我们不需要其他的一些东西，我们要想造成我们不同的心理期待的那种房子的时候，可能会加入更多的这些之外的一些材料，就是所谓的虚构的材料，同时做成了我们想要的那个样子。所以，同样的砖头和石头，最后不同的建筑师建出了不同的房子。Para mí la escritura es como muchas otras profesiones y en particular como la arquitectura. Todos los arquitectos y todos los constructores usan los mismos materiales: arena, cemento, acero, piedra, etc. Sin embargo, todos producen un efecto final muy diferente, porque en el efecto final, aparte de estos materiales muy reales, que en la literatura las llamamos eventos y hechos reales, se puso la ficción. El constructor, el arquitecto, puso de su parte la visión hacia aquella piedra y la expresó por medio de la última proyección de esa piedra o de ese cemento o de esos materiales que se usaron para la construcción. 所以，一个好的建筑师必须熟悉和占有足够多的石头和砖头、水泥、钢筋和玻璃，这是第一个。第二个，他必须有另外一种能力，就是当这些材料不够的时候，他能够去找到新的材料，或者是我们说的自己去再造一些材料，虚构一些材料，这是第二个能力。第三个就是必须要建成一个只有自己才能建出来，而别人建不出来的那样一种楼房。Y las similitudes siguen, al igual que nosotros que tenemos que conocer la realidad a fondo. Un arquitecto constructor debe de conocer con mucho detalle los materiales, el vidrio, el acero, la piedra, etcétera. Sin embargo, cuando estos no son suficientes, entonces, y casi nunca son suficientes, tiene que proyectar la parte de sí mismo en esos materiales. Eso es el paso cuando la obra refleja al arquitecto particular, al escritor particular. Solo entonces la piedra y todos los materiales que hemos mencionado adquieren un sentido. Y lo más importante, en el producto final, ya sea obra literaria, ya sea una gran edificación, tiene que estar el autor. 我所有的小说都是这样写出来的，我想所有的作家也都是这样写小说的。我们去占有现实，我们去理解现实，同时我们又去补足现实中所不具备的那些东西，就是动用我们的想象。但最后，我们写出了能够反映现实、能够反映自己的想法，但是又能够区别于别人的那样一些作品。Siento que nosotros, no yo, todos los escritores del mundo, no solamente del China, tienen este mismo procedimiento. Manejan con mucha precisión y lujo de detalle una realidad de la cual solo parten y luego la construyen. La construyen por medio de su formación, de sus perspectivas, de sus visiones, de su bagaje de vida. Se proyectan a sí mismos en ellos. Y por eso, en esta literatura con mucho tinte realista, la llamamos ficción. 比如说另外的一些作品，比如说长篇小说《北上》，耶路撒冷，
还有一部《王城如海》这样的一些小说，其实也是这么写出来的。Jerusalén y otras novelas que aún no han sido traducidas al español y espero que muy pronto se hagan. Todas las novelas que yo tengo parten de esa realidad, realidad muy real, muy tangible, que yo veo, que yo observo a través de mi propia mirada. 在北上里，其实我写了很多历史的故事，就是100多年前的故事。那个故事有一些现实的影子，那些现实我只是从一些史料中去发掘出来的。发掘出来的时候都是很简单的一些条条杠杠的一些描述，但是我要让它丰满，我要让它更可信，要更它变得丰润有细节，所以必须动用虚构这样的一个能力。Otra novela que no ha sido traducida, profesor Sun nos va a decir cómo traducirla al español, por lo pronto en chino es Beixia. Ahí se mencionan, ahí la inspiración fue el pasado. Lecturas de hace 100 años que me proporcionaron detalles sobre muchos hechos, pero no fueron suficientes los hechos mismos para construir una narrativa. Es por eso que enriquecí estos hechos con mi visión hacia la lectura, con mí y sobre todo una visión actual, una visión 100 años después, de un Xu Zichen que 100 años después ve de nuevo, relee estos hechos y le encuentra los tintes de la actualidad. 小说里面写了一条河，那条河，是一条伟大的河流，流淌了2500多年，而且流淌了几千公里。但是河流本身是不会说话的，你写一条河流，写它的故事怎么写，其实就是靠的虚构。Dentro de esta novela hay un río gigante, un río esplendoroso, un río de 2500 kilómetros, pero el río no habla. Y yo quiero contar el cuento del río. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Yo no puedo extraer información del río mismo. Yo solamente puedo usar mi forma de ver el río para describirlo y convertirlo en una narrativa. 我苏老师，请。对不起，那个啊徐老师，我稍微说一下刚才你这个北上的背景。Bueno, la novela que acaba de mencionar el escritor Xu Zichen se podría traducir como navegación al norte. Es esta navegación al norte por el río, pero ese río es el Gran Canal chino, que tiene tantos años de historia. Pero ese canal, el escritor Xu Zichen sitúa como tener este canal como un lugar de encuentro entre la cultura china y la cultura occidental hace más de 100 años. 徐老师。Gracias. 好，因为那个这条河流，我写它，虽然这些东西是虚构的，但是我做了很多非常现实的工作。比如说，我看了70多本书，70本书，然后把运河这个接近2000公里的沿线，我全走了一遍，认真看这个河流的现在的一些情况，比如说它的水文特征啊，两边的一些植被啊，采访了很多跟这条河流相关的一些人，所以这样的一些现实的、非常现实的，一些基础性工作，才能保证我能在它的基础上想象出合理的细节、合理的情节，最后编成一个完整的故事。Como todos sabemos, los que conocemos un poco a China, el Gran Canal es una obra maestra hasta la fecha reconocida por la humanidad entera. Es el canal de 2500 kilómetros que une el norte con el sur de China. Saben ustedes que los tres grandes ríos son oeste-este. Este es el único canal de 2500 kilómetros que une el norte con el sur de China. Yo leí sobre él, sin embargo, para poder tener la certeza y la confianza de escribir, me dediqué anteriormente, durante mucho tiempo, prácticamente a visitar
los 2.500 kilómetros del Gran Canal, verlo de primera mano, ver la vegetación alrededor, ver todas las construcciones, todos los sitios arqueológicos, las ciudades, los pueblos alrededor. Solo así sentí la confianza de darle voz a este gran canal tan importante en la historia china. 那么我为什么要选这样的一些细节，而不选另外一些细节？我为什么要虚构这样的故事，而不虚构另外一种故事？其实最终是要服务于，我希望通过这条河流，它能够体现出我对一个国家、一个民族对它的文化和历史的认知。也就是说，所有的现实，作家所选取的现实和作家所进行的虚构，最终要服务于作家的表达，要服务于他更大的那个虚的东西。Este viaje por los 2.500 kilómetros me proporcionó mucha información, muchos hechos, muchos eventos muy reales. ¿Y por qué escojo estos y no aquellos? ¿Por qué escribo sobre esto y no sobre aquello? Finalmente, porque yo parto de una idea, de una narrativa final, que quiero y debe expresar mi forma de ver a este país, a mi país, mi forma de ver a este gran canal con tanta historia y la importancia de este canal en la historia de mi país. Es por eso que yo elijo particularmente unos hechos y no otros, porque quiero construir la narrativa de Xu Zhechen que debe de contener mi visión sobre este evento, sobre este particular, ya sea evento, ya sea una construcción, como en el caso del Gran Canal. 所以作家在处理现实和虚构的问题，其实是同时在处理真和假的问题，也是在处理大和小的问题。Un escritor, cuando maneja la relación entre la realidad y la ficción, maneja la relación entre lo cierto y lo falso, maneja la relación entre lo grande y lo pequeño. 同时也是在处理作家个人的理解以与其他的读者之间产生共鸣的这样一种关系。Y también refleja la forma particular de la comprensión del escritor particular sobre el evento y el hecho que describe y la relación que el escritor quiere establecer con su público, la relación que en última instancia va a reflejar la postura del autor frente a estos hechos y va a tratar de influir en la comprensión del lector. 所以我们在谈论文学的时候，看起来好像能把很多的问题单独拆解出来，一个一个谈，但最终写作，包括我们的阅读、理解文学，其实是一个系统工程，是在阅读和写作的同时，发生着很多复杂的、同时运行的一些程序。La escritura finalmente y la lectura son, digamos, yin yang, son dos partes que se complementan. En el proceso entre la escritura y la lectura ocurren muchas relaciones que incluso al autor se le pueden escapar en el momento de su narrativa, porque finalmente los eventos que el autor describe provocan diferentes sentimientos, diferente manera de concebir la narrativa del escritor entre diferentes digamos, lectores. 作家既需要抓取现实的一些细节、想象细节，这样一些相对感性的能力，同时又要具备能够从整体上理性的把握时代、生活、人物的命运等等这样一些抽象的理性的能力。El escritor, otra vez, digamos, redundando en el tema que para mí es muy importante, parte de la realidad estrictamente de aquello que vio, que oyó, que experimentó en su propia piel. Sin embargo, ahí viene la parte importante, que es subir al nivel de la ficción, llevar su propia percepción al nivel de la ficción para hacer crecer la realidad, darle alas a la realidad y permitir que se proyecte lo que el autor
quiere decir no a través de un hecho específico, no a través de un momento específico de la novela, sino a través del conjunto de los hechos. 所以作家是讲故事的人，但同时也是要告诉我们我为什么要讲这样的故事的人。El escritor sí es alguien que cuenta cuentos, pero tiene que decirnos a través de su narrativa por qué cuenta este cuento y por qué lo cuenta de esa manera. 以及就现在我这样，还要告诉大家我为什么能把故事讲好，怎么样才能讲好故事的人呢？ Es por eso que he tratado de ser muy específico y explicarles por qué considero que yo puedo contar cuentos, que yo tengo la capacidad de contar cuentos y por medio de estos cuentos producir efectos importantes en mis lectores. 好，丽安娜老师，我就说这些。 Eso es todo lo que quise compartir con ustedes. Gracias. Wow. 非常感谢薛老师，谢谢。Creo que ha sido una cátedra de si entre nuestro público haya gente que quiere ser escritor. Creo que el Xu Chen, nuestro invitado de hoy, nos ha dado muchísimos tips, muchísimos, no solamente, diría una cosa, no solamente para escribir, sino también para traducir lo que escriben nuestros autores chinos y los autores de todo el mundo. Finalmente, dentro de este proceso de traducción también hay algo de nosotros los traductores. Y esta sería, digamos, el nivel de la ficción a la cual nuestro Xu Chen se refirió en su obra. Xu老师非常感谢. Espero que el tiempo que nos quede puede haber una rica discusión entre nuestro público, entre entre nuestro profesor Sun Xintang, entre Pablo Rodríguez, todos los que tenemos algo que decir. Adelante, por favor, estamos al orden del público. 薛老师非常感谢，我实在是没话向您表示感谢，接受我们这次邀请，参加我们这次活动，确实为拉美的这个读者展开了一个很重要的窗口。希望薛老师以后能够支持我们继续搞这样的项目，谢谢。然后后边的时间，也就是我前佘老师、Pablo 罗艺人，以及在线的我们的今天我们的观众，能够一起在您所说的这个内容之上继续讨论，向您提问的，谢谢。没问题啊。苏老师 ，adelante。 Muy bien, gracias. La verdad es que yo también me siento muy agradecido con el escritor Xu Chen por esta gran conferencia sobre la realidad y la ficción. Yo creo que, como acaba de decir Liliana, entonces esta conferencia no solo va a entender la literatura del autor Xu Chen, la literatura china, sino también yo creo que es una clase magistral para la escritura creativa, ¿no? Entonces, para el que quiere ponerse a escribir bueno, la pluma a, a las letras, entonces eso sí que es una gran clase. Yo personalmente, bueno, me siento también orgulloso de haber leído casi todas las obras del escritor Xu Chen. Entonces, yo también he notado algo también muy importante en su obra, porque, por ejemplo, en sus primeras novelas, los cuentos, sí que describe, por ejemplo, la gran ciudad de Beijing, pero solo cierto sector, cierto barrio cierto sector de Beijing, a través de este barrio, de este sector, el escritor nos muestra un mundo que a lo mejor que ni los chinos conocemos, ese mundo que vive, bueno, por ejemplo, los vendedores de piratería. Entonces, pero yo veo que la visión, o sea, también el espacio que el escritor que conquista con su pluma se extiende cada vez más. Por ejemplo, más tarde, entonces, en su novela Navegación
al norte por el río, por el canal, navegación Peishang. Entonces ya tiene este gran canal que es un monumento histórico, pero bueno, desde la antigüedad hasta la fecha funciona, pero sí que hace ciento y tantos años este canal fue como un encuentro cultural entre China y Occidente a través de unos italianos, bueno, un misionero italiano eh, para narrar esta historia, esta gran historia de encuentro entre China y el Occidente, y también cómo ha influido en la China de hoy, de hoy eso. Y en los últimos años, entonces el escritor ha escrito cuentos bastante interesantes, que cuentos tiene el mundo fuera de China, o sea, como su espacio de expresión, tal como ocurrió con la máscara maya. Entonces, bueno, no solo máscara maya, porque después de esos viajes del escritor Xu Dechen por América Latina, ha escrito sobre México, sobre Colombia, sobre Chile, sobre Uruguay, y todos estos cuentos yo creo que van a reunirse en una antología de cuentos, pero eso también es muy interesante para nosotros, porque vemos cómo el escritor desde un punto de China empieza a extender hasta el mundo entero, como bajo su visión, su pluma. Me gustaría también, voy a pedir al escritor para que explique esta visión, porque yo he leído también sus otras conferencias, sus ensayos sobre este concepto del escritor, ir al mundo, desde China ir al mundo, que es también yo creo que una poética del escritor. 那么好，那个徐老师，刚才我就是说，因为我很荣幸徐老师的作品我都读过。那么刚才说了，从我们的这个最早的像中关村，包括您的这个写作的视野呢是越来越宽然后笔下的世界越来越大。那么到这个就是世界系列这些短篇小说。那么您去了拉美之后呢，不仅仅写了墨西哥，还有哥伦比亚，这个智利，是吧？这个乌拉圭等等，这都在您笔下写成了非常非常美妙的这个小说。同时呢，我也知道您在写作当中有一个到世界去这样一个概念，可以说在某种程度上是您的一个诗学观念。那么我想呢，就此也想请您再可以给我们的读者我们的这个听众呢再说一下，就是您就是这个到世界去已经在您的作品里边得到了非常完美的呈现您可以我们稍微再说一下。到世界去这个概念是经历了不同的变化。最初之所以写它，是因为很简单，我生活在一个小地方，我在一个村里生活。小的时候，你对外界的世界会有一个想象，一个闭塞的地方都是这样。所以这个到世界去，从小就是我的一个情节，就是想着以后去见识一个更广大的世界。所以后来有机会出来了，一个是从现实的意义上可以到处旅行了，第二个可以通过写作的方式去展开对世界的想象。所以我就把小的时候机遇的那些愿望都在现实中和写作中呈现出来了。这是其二。没事。Ok. Mi concepto de ir al mundo que acaba de destacar el profesor Sun Xintang ha pasado por varias fases y cambios. Es un concepto que viene de la niñez, cuando conocí el mundo a través de los libros y cuando simplemente desde entonces quise ampliar el conocimiento. Yo iba al mundo de niño a través de los libros. Afortunadamente, una vez crecido, una vez grande, he tenido la oportunidad de viajar y entonces de convertir a mi ficción de niño en la realidad de adulto. Ahí hubo un proceso al revés. Era ficción, era un deseo de la niñez de conocer, de ir al mundo,
que lo he logrado, por suerte, a través de mi escritura. Y ahora viene el otro paso. Una vez que llegué a concebir en los viajes, ir al mundo como una realidad, es partir de este ir al mundo para devolverlo, volver a la narrativa a través de hacer de este mundo una ficción. Hay que mencionar que yo vengo de un lugar muy pequeño y tal vez esa limitación me impulsó a querer ir al mundo, primero conocerlo y luego narrar. 在过去，我对世界的理解相对来说是比较单一的，觉得世界是相对于我生活的地方，相对于它的另外的一个地方叫世界。我生活这个地方，比如说我当年在老家的时候，我觉得我生活在老家是故乡，然后外面的世界叫世界。比如说现在可能是我生活在北京，北京之外的地方叫世界，我生活在中国，中国之外的地方叫世界。这是很多年里我一直是这样的一个看法，但是后来我发现事情好像也不仅仅是这样。Mi concepto sobre mundo ha cambiado muchísimo. Mundo, como en chino es 世界. Para mí, cuando era chiquito, todo lo que era fuera de mi pueblo era 世界, era mundo. Ya un poco más grande, cuando llegué a vivir a Beijing, todo fuera de Beijing es mundo. Y mi percepción, inocente en aquel tiempo, era que el mundo es muy parecido a lo que yo conozco, ya sea mi pueblo, ya sea Beijing o ya sea China, si partimos de China como una entidad y consideramos el mundo todo fuera de China. Una vez 为 que 什么？ tuve la oportunidad de ir al mundo, me di cuenta que mi percepción era demasiado inocente y demasiado, digamos, poco cierta, porque me di cuenta que hay muchos mundos paralelos y hay muchos mundos muy diferentes y nunca podemos, no puedo, no debo y nadie debe de hacer o de ver aquello que está fuera de su instancia primaria como algo generalizado, algo igual, algo que no tiene tintes diferentes. 那个时候关于故乡和对世界的这种认识，其实有一种二元对立的这么一个感觉，而且里面还有一个等级划分，觉得故乡特别的贫穷，然后视野也不够开阔，没有像外界那么多的好东西，世界上都有，所以它有一种两者割裂出来相对立看的问题，同时也有一个等级，觉得外面就是比故乡好，所以这么多年一直顽固的往更好的地方去。 Aquí hay una perspectiva muy interesante que pasó en mi caso. Cuando veía al mundo fuera de mi terruño, tomando el terruño como mi punto de partida, siempre sentía que el mundo fuera tenía más oportunidades, tenía más luces, iluminaba más, que había más cosas que en mi terruño. Y ahí establecí desde niño una perspectiva de clases, de categorías, superior e inferior. Veía a mi terruño como menos que el mundo. 现在发现，我过去在意的那些东西，比如说物质上的丰富，比如说机会上的，可以施展自己才华的那种空间、那种机会，这些东西，在今天我这个年龄，人到中年以后，发现已经不那么重要了。重要的是什么？重要的是你待在某一个地方的时候，你的内心是否能够安妥，是否能够笃定。所以现在我发现，可能到世界去本身已经不能让我内心安妥和笃定的时候，反而在故乡能让我有这种感觉。所以我发现故乡已经像过去我想象的那个世界一样，变得越来越开阔，越来越广大。所以故乡和世界之间，在今天在我的认识里面，已经换了一个位置，或者是说故乡也可能是世界。所以故乡和世界之间的关系，过去有一种单行道，从故乡到世界这个单行道，变成了一个双向的，可以互相置换的一个
双车道了。对， Wow, qué bonito. Por ejemplo, cuando era niño solamente veía el terruño y el mundo. Pensaba que son más o menos iguales. Cuando crecí, cuando mis aspiraciones crecieron en la adolescencia, en la juventud. Entonces fueron las cosas materiales que decidieron lo que hace un momento mencioné, esa diferente categoría entre terruño y afuera. Tal vez las oportunidades, las cosas materiales, las posibilidades de lograr cosas fuera de mi terruño, de aquel espacio pequeño y limitado. Sin embargo, con la edad, con los años, pasando varias décadas de la vida, aquello que en un momento era una carretera de un solo sentido se ha convertido en una autopista de dos sentidos. ¿Qué quiero decir con eso? Después del salir del mundo, después primero de mi terruño a Beijing y luego de Beijing a otras partes y finalmente al extranjero, me he dado cuenta que finalmente terruño es aquel lugar que te permite estar tranquilo, que te permite identificarte, que permite y comparte tus valores. Y entonces me di cuenta que fuera de mi terruño no sentía esa tranquilidad, no sentía esa seguridad que solo el terruño te proporciona. Y entonces regresé al terruño y comencé a ver con estos nuevos ojos de alguien que fue al mundo, a mi terruño, comencé a verlo de diferente tamaño tanto físico como emocional. Comencé a encontrar en este terruño aquello que a mí me da seguridad, aquello que a mí me da certeza, que me da derecho de estar y de hacer lo que estoy haciendo. 所以我写了像《玛雅人面具》这样的一些小说，就是我到世界去，同时也写了一些，比如说《北上》这样的小说，有意大利人，有英国人来到中国，因为对我来说，拉美是世界，而对意大利人、英国人来说，可能中国对他们也是世界。En la novela La Máscara Maya yo hablo de Latinoamérica. Desde mi perspectiva, Latinoamérica es el mundo. En la novela Navegación hacia el norte menciono a italianos, a ingleses. Para ellos, China es el mundo y su punto de partida, su tierra natal, digamos, ese sería el terruño. 所以现在我觉得，我在到另外一个地方去的时候，这是在到世界去，同时我也知道我正在世界中，我不论走到哪个地方，哪个地方其实都是世界，所以既是到世界去，同时也是在世界中。 Por eso al principio mencioné que esa postura mía de ir al mundo ha cambiado mucho. Ahora, simplemente a donde vaya, yo me siento en el mundo. Incluso sin ir, quedándome en mi propio terruño, yo sigo estando en el mundo. Sí, sí, Sir Lars, gracias, muchas gracias a nuestro querido escritor. Antes de darle entrada a una hermosa pregunta del público, por favor permítanme algo como traductora de Corriendo por Beijing. Quiero decirle al público que hoy nos está siguiendo, recomendarle mucho esta novela. ¿Por qué? Esta extensión de la ficción, extensión geográfica que logró el escritor Xu Zhechen en Corriendo por Beijing. Señores, cualquiera que abra este libro, esta fue la novela o ha sido la novela tal vez con mayor aceptación en el público latinoamericano por la cercanía con Latinoamérica. Dong Juan es cualquier hombre que está en el metro Copilco, que está en el metro Valderas o en cualquier estación de trenes, de autobuses en cualquier parte de Latinoamérica, donde podemos hasta la fecha observar gente que está en la calle vendiendo piratería, vendiendo certificados falsos. Para los que estamos en México conocemos perfectamente las partes de la ciudad donde todo eso se ve, las esquinas, los rincones, etc. Ampliamente recomiendo esta novela para encontrar en China, a México y a América Latina. 我刚才老师介绍了那么一点，保护中关村跟拉
美的相似的地方，您把在这部小说扩大到墨西哥去了，您北京的现实已经走到了虚构到墨西哥和拉美去了。谢谢。我现在请允许我这简单就读一个非常非常好的问题，就是说有个观众提到的是，中国的读者对魔幻现实主义好理解吗？就是 Gabriel Garcia Marquez 以及其他拉美魔幻现实主义的作家的作品，已经翻译成这个中文了。中国的读者怎么接受？是不是需要有备注，很多的备注，以便更好的理解这些小说？谢谢。完全不必要。拉美的魔幻现实主义在中国非常的盛行，这个盛行不仅仅是一个文化现象，我觉得更重要的已经变成我们认识世界的一种方式，一种审美方式，一种反思自己文化的一个方式。魔幻现实主义为什么对中国文学这么重要？是因为有了魔幻现实主义以后，中国文学突然发现，我们自身也有很多重要的写作资源，尤其是民间的资源。就像拉美的魔幻现实主义，其实是受法国的超现实主义影响一样，中国的当年的有一个寻根文学所受的影响，就是拉美的魔幻现实主义影响。突然发现，哎，我们也可以通过这样的方式去把我们自己的一些生活习俗、我们的文化传统、我们的民间文化，用文学的方式呈现出来，这个非常重要。Aquí, muchísimas gracias al participante por esa muy importante pregunta. Quiero decir que la influencia del realismo mágico latinoamericano en China ha sido impresionante. Es impresionante hasta la fecha. Ahora voy a señalar los puntos más claves. Muchos escritores latinoamericanos de realismo mágico han sido traducidos y muy aceptados. No necesitan ni notas de pie de página. No, para nosotros, leer al realismo mágico latinoamericano es sumamente familiar. Nos dimos cuenta que es algo muy nuestro y a través del realismo mágico latinoamericano descubrimos que en nuestra propia tradición literaria ancestral y milenaria, hay muchos elementos del realismo mágico, pero no solo eso. A través de introducir el realismo mágico de Latinoamérica, nos dimos cuenta que eso es una importante fuente para que los escritores chinos narren la realidad china a través del realismo mágico. Por supuesto que China, en la apertura, ha traído al mundo dentro de China. El realismo mágico tal vez ha sido la corriente con mayor influencia sobre los escritores y creadores chinos. Hay también otros, por ejemplo, alguna influencia francesa en una época literaria de los últimos años. ¿En qué sentido? Tal vez han escuchado, en China hay una corriente muy importante de buscando raíces, Xungen Wenxue. Esa corriente tuvo algo de influencia de esta literatura francesa y sin embargo logró la extensión a la que siempre me refiero, porque finalmente literatura, búsqueda de raíces, parte de las raíces chinas, usando técnicas occidentales. Y nos dimos cuenta que finalmente estas técnicas occidentales, el realismo mágico como toda una corriente, nos ha proporcionado una gran herramienta a la literatura contemporánea china. 还有一个影响，还有一个影响就是我们发现了，我们文学里面还有另外一个非常重要的一个传统，有点像什么呢？有点像那个马尔克斯当年看，卡夫卡的《变形记》，突然发现我们的祖母也是这样讲故事的。我们读了《百年孤独》以后，突然发现我们的文学里也有一个非常重要的志怪的魔幻的传统，就是蒲松龄的《聊斋志异》的那个传统，《西游记》的镜花缘的那样一个传统。所以现在对中国很多的作家和读者来说，其实我们现在看世界
已经不仅仅用过去非常习惯的现实主义的那样的一个眼光去看世界，同时也有一种变形的魔幻的眼光去看世界。所以这也是魔幻现实主义对我们的一个重要影响。Otra grande influencia va mucho más allá de la escritura, va al pueblo en general, a través de las obras latinoamericanas traducidas y leídas por los lectores chinos. La influencia del realismo mágico se ha ampliado enormemente. ¿Por qué? Recuerden, por ejemplo, a García Márquez cuando dialoga con Kafka y de algún modo escribe la forma en que ancestralmente los abuelitos cuentan cuentos. De repente, después de ver este párrafo, nosotros los chinos nos dimos cuenta que es la misma manera en la que los abuelitos chinos a lo largo de miles de años de historia han contado cuentos. Y descubrimos que esa manera, que se llama realismo mágico, está presente en nuestra propia narrativa literatura clásica china. Pusongling, los cuentos de Pusongling, está COG, Viaje al Oeste. Acabamos de mencionar hace un momento a Sun Wukong. Ahí, cualquiera de ustedes, creo que, perdón, Viaje al Oeste está traducido al español, hay buenas traducciones. Si el público quiere adentrarse, va a encontrar en esta novela muchísimos elementos muy parecidos, muy cercanos al realismo mágico latinoamericano. Entonces, esta es otra gran influencia o gran agradecimiento de China hacia el realismo mágico de Latinoamérica, porque a través de él, China ha redescubierto nuevos tintes de su propia literatura clásica. Sí, 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 sí. Pues Adelante, Pablo. yo quisiera también tomar aquí la palabra brevemente. Primero agradecer mucho al escritor Xu Zhechen por esta, como dice el profesor Sun, una cátedra magistral, una inspiración también de herramientas muy concretas para el escritor, para el traductor, y por compartirnos él cómo logra a partir de los detalles de la realidad crear una ficción, y entre más ficticio sea, por decirlo de alguna manera, o más alejado esté de la realidad, pues más atención prestar a los detalles, de forma tal que entonces el cuento, la historia, la novela pueda tener cuerpo, pueda tener substancia, ¿no? Yo personalmente, en los varios encuentros que he tenido con el escritor Xu Zhechen, pues hemos dialogado un poco de literatura latinoamericana. Él es un gran conocedor. Yo creo que vale mucho la pena esta pregunta que hace Enrique Dussel de cómo se recibe, ¿no? Por un lado, la literatura del realismo mágico y la literatura latinoamericana, si necesita o no un traductor. Es muy importante cómo saber cómo la reciben los chinos, porque como hemos mencionado quizás repetidamente, en este ciclo de conferencias, hay quizás mucho mayor desconocimiento de nuestra parte en Latinoamérica de la literatura china del conocimiento que hay en China de la literatura latinoamericana, ¿no? Entonces, antes de pasar a esta segunda pregunta, que también me parece muy interesante, que es de dónde surge el interés y fascinación de la población china por la cultura maya, yo quisiera preguntarle o unir esta pregunta, ahora que le traduzca al escritor, quisiera unir esta pregunta con otra forma de verlo, y es, hay un libro que a mí me gusta mucho, se llama América Mestiza, de un escritor llamado William Ospina, en donde él plantea, insinúa, casi que diría, un poco cómo nos podríamos entender muy bien América Latina y China desde nuestras semejanzas y no tanto desde el prisma, vamos a decir, de lo occidental, como ha sucedido en muchas ocasiones. Me parece muy interesante cómo el escritor aborda la cuestión desde el surrealismo francés, es decir, de cómo el surrealismo francés o la metamorfosis de Kafka pasa a través de los ojos de García Márquez y de los escritores del boom latinoamericano y luego llega a China, ¿no? ¿Cómo varía entonces esta visión? ¿Ok?行，首先修老师真的很荣幸，谢谢您的发言。我觉得如果有人想变成一个作家或者做翻译的您所说的都是有非常的都非常好的推荐的建议。
然后我觉得我们就见过好几次，就是我每次可能会谈到一点点，就是那个拉美文学什么的。我一直都觉得，只是在中国可能就是认识、了解、能欣赏拉美文学的中国人，比我们这里认识、了解中国文学的拉美人比较多。我觉得你们，特别是您，对拉美文学有一个非常深刻、非常深奥的一个了解。就我听说过你提到了博尔赫斯、茹尔夫，然后瓦尔加斯略萨、马尔克斯，那个包括了穆蒂斯那个哥伦比亚作家，所以我知道你非常喜欢，非常。所以呢，我还有一个问题，我觉得这个很有意思。有一部那个文章，一个哥伦比亚作家叫 William Ospina，他写了一个混血美洲，叫混血美洲。他说这个可能是我们拉美和中国在我们这个大同小异的文化接近。有时候是通过欧洲或者所谓西方的，对吧？这个镜头来那个看彼此，对吧？然后你刚才提到了，我觉得很有趣是，可能是卡夫卡的变形和法国的那个超现主义的文学，是马尔克斯或者其他拉美作家他们先看到了，然后是通过他们的眼光也变成了一种魔幻现实主义，然后这个眼光也是到了中国，对吧？所以这个可能也是一个嗯不同的能够了解彼此了解的看法，这是一个问题。第二个问题，这个也是那个杜尔斯就说你可能可以联合起来，很简单是，你觉得为什么中国民众对玛雅文化就是这个兴趣这个着迷，就是来自什么地方？为什么中国人就会对玛雅这个文明这个文化就是感这么大的兴趣？就这两个问题，谢谢你，徐老师。好的，好的。第一个，我觉得文学在今天已经跟我们的现实生活一样，已经全球化了。过去我们的确是需要取到欧洲，然后才能到拉美，就是无论是文学还是很多的观点，必须经过欧洲翻译以后，中国和拉美之间才能建立联系。但是在今天，我觉得欧洲这一个桥梁，其实我们已经不需要了。La 呃，globalización, 嗯，对不起. La 没事儿，您说。globalización ya es un hecho. La globalización es un hecho que ha superado muchas fronteras, que ha roto prácticamente todas las fronteras. Hace no muchos años, perdón, para ir a Latinoamérica, Europa era la parada obligatoria, ya no lo es. Y eso lo digo en sentido figurativo. Lo digo en el sentido de que hoy lo que la globalización ha hecho es romper aquellas fronteras que antes eran filtros, no solo fronteras físicas, sino filtros para percibir y conocer al otro. 现在尤其是比如说在文学上，像廖娜老师、像孙英堂老师、像罗伊人老师，还有罗宝路等等很多的一些翻译家，因为他们，我们中国文学跟拉美文学之间已经能够直接建立联系了，我觉得这一点非常好。另外，从现实生活中来看，其实我们中国和拉美之间的交往也越来越多，中国人去拉美，拉美人来中国也越来越多，基本上不需要再绕道了。这样，在双方的交流中，我觉得是越来越明显，而且拉美和中国的很多的在现实层面上非常非常的像。我个人一个强烈的感受，我走在拉美，走在他们的街道上，走在他们的乡村，真的是觉得像走在中国的乡村那个感觉，特别特别的像。La globalización va incluso más allá, va en la percepción personal de las cosas. Hoy en día, los contactos entre América Latina y China ya no necesitan filtros, ya no necesitan paradas obligatorias. Y hablemos de la literatura particularmente. Todos los aquí presentes, el profesor Susi Tan, el profesor Pablo Rodríguez, Liliana,
todos conocen que la literatura china antes pasaba por los ojos del inglés o eventualmente el alemán o para francés, para posteriormente de estas lenguas traducirse al español. Hoy en día, sin embargo, gracias a traductores cada vez más, la literatura china ya tiene un puente directo hacia Latinoamérica. Eso también es el producto de Latinoamérica, perdón, de la globalización. Y quiero subrayar una cosa. Aún no puedo tal vez explicarlo con mucha claridad, pero mis viajes a Latinoamérica, además de fructíferos, han sido muy agradables, puesto que caminar por las calles de cualquier país de los que visité en Latinoamérica, por los pueblos, por las ciudades, yo no sé, pero me sentía muy en China. Las similitudes entre nuestras culturas son muy obvias para aquel que las quiere ver. 第二个问题就是为什么对玛雅人有兴趣？一个非常直观的就是玛雅人跟中国人长得特别特别的像，非常像。这是第一个。第二个，La segunda pregunta, ¿por qué el gran interés de los chinos hacia la cultura maya? La respuesta primera, porque hay más, va a ser muy contundente, porque los chinos y los mayas son muy parecidos físicamente. 反正我在玛雅的那个感觉就是，如果一个玛雅人不开口说话，我觉得他就是我邻居。Por ejemplo, en Yucatán, con los mayas, si el maya no abría la boca, yo pensaba que era mi vecino de casa. 第二个就是玛雅文化里面有很多的跟中国的一些上古文化，就是我们传统文化里面有很多的非常非常接近的。比如说中国有一本书叫《山海经》，《山海经》里面描述的很多的地名和植物的名字，在玛雅文化里面都能找到，就是两者之间在文化的源头上有一些共通的东西，所以导致很多人就认为玛雅文明跟中国的文明之间有某种非常紧密的关系。 Wow. La segunda respuesta, también muy contundente, es: a través de conocer la cultura maya, los intelectuales chinos hemos llegado a la conclusión de que definitivamente hay algún contacto histórico entre la milenaria civilización maya y la milenaria civilización china. ¿Por qué? El libro, uno de los primeros libros en la trayectoria, digamos, de la escritura china es el canon de montes y mares, que es, digamos, hasta ahorita es un libro que se descifra y se descubre muchos nombres, muchas formas, muchas cosas, vegetación, plantas, animales que se describen en este libro de hace más de 2000 y tantos años, se encuentran presentes en la tradición cultural maya. Es eso, a esas conclusiones han llegado los antropólogos, los arqueólogos, los científicos del siglo XX y XXI. Es por eso que los chinos nos sentimos muy atraídos hacia la cultura maya y encontramos en ella muchos puentes que no sabemos de dónde parten, pero ahí están visibles. 但是在学术界现在还有争论，就是大家现在双方都说服不了对方，这个是一个巧合，这种关联是一种巧合，还是一种必然？这个答案就留给。 Hasta ahorita el mundo intelectual, el mundo, digamos, científico chino-mexicano, están en una controversia. Para cierta parte de estos, digamos, intelectuales, eso es un hecho contundente, es decir, los contactos entre la cultura maya y las culturas y la cultura china es un hecho contundente, un hecho prácticamente histórico. Para otra parte de los intelectuales, ante la falta, digamos, de argumentos, ante la falta de cosas que pueden atestiguar esta relación, es difícil de sostener esa postura. Es una discusión que es muy actual, que sigue hasta la fecha. OK。Sí, adelante. Muchas gracias al público, gracias a todos.